Bienvenidos a la tertulia 3, Chiquete y Martini, Martini y Chiquete. Nos vamos a pasar un buen momento con esta tertulia. Sírvanse un cafecito, una cerveza, un tequilita, vino tinto, prepárense una botana porque vamos a pasar un buen rato. Saludcita. Salud. Como ya está siendo costumbre la tertulia, hoy tenemos una alineación de lujo. Está como siempre nuestro colega, amigo, compadre Francisco Chiquete. Buenos días, Francisco. Buenos días, Mario. Buenos días a todos, a los invitados personales de veras de lustre, de fuste, que nos van a acompañar a pasar un muy buen rato, a analizar cosas que pues vemos en la calle, vemos diariamente y pasan desapercibidas o pasan como si fueran normales. Creo que va a ser un gran programa también este. Nos acompaña también el doctor Servando Rojo Quintero, quien es director del Centro INA de Sinaloa. Servando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También estarán como observadores Ricardo Torres y Cristina Coronel del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña, sin duda, una leyenda, Enrique Aguilar Talamantes, el Kiki Aguilar para los amigos. Bienvenido, Kiki, gracias por dedicarnos este tiempo. Oh, con todo gusto, un placer estar con ustedes, verles aquí la cara por medio de que es Skype, y muy contento de estar esta mañana, tarde o noche. ¿A qué hora pasa el programa? Sí. Salimos en la noche, a las perfecto. 7 de la noche, el estreno se hace a las 7 de la noche, se programa con varios días de anticipación para que estén atentos. No, qué bueno, qué placer verlos a todos. Bueno, pues el doctor Servando Rojo Quintero es director, ya les decía, del Centro Sinaloa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es arquitecto por la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, de la que también fue profesor, maestro en Historia en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara. Tiene un amplio currículum que tampoco vamos a mencionar porque nos gana el tiempo. Vamos a ver una cápsula que nos habla de la importante misión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está cumpliendo 80 años. Adelante, David. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la inmensa tarea de investigar, conservar y difundir el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de México, así como la de formar especialistas en las disciplinas de su competencia. El espléndido y prácticamente inabarcable legado del que se ocupa el INA no es solamente la suma de pasados que deben recuperarse, sino la expresión vibrante de la diversidad natural y de la pluralidad étnica que a lo largo de milenios ha florecido en los territorios geográficos y simbólicos que hoy conforman nuestra patria y nos permiten hablar de lo mexicano. El INA está obligado a reflexionar sobre su propia historia, a revalorar su quehacer y mirar al futuro de manera crítica y propositiva. Doctor, aunque la pregunta es ociosa, díganos cuál es la importancia económica, social, cultural y hasta política de preservar el patrimonio cultural de los pueblos. Bueno, es una pregunta, la verdad, muy importante, porque
nosotros muchas veces escuchamos que la conservación del patrimonio se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico. Sin embargo, esto es falso, ¿sí? Esto es falso si lo sabemos abordar adecuadamente. Por ejemplo, miren, esta visión es una visión que corresponde, la modernidad tiene diferentes etapas. En la primera etapa, la modernidad, y nosotros la vimos aquí en Culiacán y en Mazatlán también en alguna medida, que llegó desde la época de los 40 a los 70, sobre todo, que empezó Culiacán, por ejemplo, fue una ciudad que estuvo totalmente aislada del resto del país y del resto del mundo. En 1605 hay un obispo que pasa por la ciudad y dice, aquí parece que son los hijos de Adán y Eva, y no saben que existe más gente en el mundo, ni se enteran de nada así. Y están totalmente aislados. Y Culiacán, hasta que empieza la cuestión del ferrocarril primero y después de infraestructura hidráulica con la presa Sanalona, es que se abre, y entonces las élites de ese momento, que eran grandes agricultores, pues dicen, se tiene que expresar este progreso se tiene que expresar en la ciudad, y empieza la destrucción del centro histórico. Es decir, es una visión de modernidad excluyente, donde excluía todo el pasado. Y hoy, ¿qué es lo que vemos en Culiacán? Pues vemos una ciudad que parece que fue bombardeada durante 2 guerras mundiales, totalmente destruido el patrimonio, pero esa visión es una visión que llegó hasta los 70s a nivel mundial, ¿sí? A partir sobre todo de los 80s, y aquí voy a citar yo a un filósofo y sociólogo francés, se llama Gilles Lipovetsky, que dice que estamos en los tiempos hipermodernos, en la sociedad del reciclaje. Y entonces ustedes ven en las artes, ven en la arquitectura, etcétera, que se recicla. Y así vemos aquí en Culiacán, Paseo del Ángel, pero en Mazatlán vemos también la Plaza Machado, y vemos gran parte del centro histórico. Y entonces, hoy, quien plantea la destrucción del centro histórico es una posición totalmente fuera de tiempo. Hoy los tiempos, repito, estamos en los tiempos del reciclaje, donde el patrimonio juega un papel fundamental. Y nosotros decimos, hay que conservar el patrimonio, pero auténtico, no hacer caricatura de él, como ha pasado aquí en Culiacán, en Paseo del Ángel, por ejemplo, que ustedes ven unas fachadas que parecen caricaturas, ¿sí? Entonces, pues en realidad lo que haces es denigrar al patrimonio. Y una gente conocedora, una persona culta, llega y dice, este es un cochinero. Y por ejemplo, hay ciudades que las empezaron a enfocar hacia el turismo, como Taxco Guerrero, y que querían ser patrimonio de la humanidad, y llegan y checaron los de UNESCO y les dijeron, pues ¿qué te voy a declarar si la tienes toda alterada, te la tienes llena de terrazas que no corresponden a la ciudad? Lo único que te puedo aceptar aquí es Santa Prisca, y es lo que tiene declaratoria. Entonces, el patrimonio, hoy en el caso de Mazatlán, vemos que Mazatlán, con la construcción de la autopista Mazatlán-Durango, está experimentando un boom económico muy fuerte. ¿Y cuál es la principal oferta que tiene Mazatlán? Es una combinación de turismo cultural y turismo sol y playa. Entonces, ¿cuál es la importancia económica del patrimonio? Pues es fundamental, y ahí tenemos el caso de Mazatlán, y así tenemos el centro histórico de la Ciudad de México supervisitado, ¿sí? Con gran afluencia de turismo. Entonces,
el patrimonio no es un obstáculo para el desarrollo económico. El patrimonio es una oportunidad para impulsar el turismo y por una parte, y por otra parte, impulsar pues la identidad de los pueblos. O sea, perfecto. Aquí, porque nosotros decimos lo siguiente: un pueblo sin identidad es un pueblo vacío, hueco, desorientado. Y pues vemos, por ejemplo, qué pasa en Sinaloa. En Sinaloa ustedes van a muchas rancherías y los muchachitos, ¿cuáles son los valores identitarios? Pues andan jugando a secuestrarse entre ellos y quiero ser puntero cuando sea grande y todo eso. O sea, es el tejido social deteriorado. Entonces, el patrimonio, la cultura, es un elemento fundamental para rehacer el tejido social. Nosotros decimos, no solamente hay que meter programas sociales o como lo hicieron los gobiernos anteriores de guerra frontal al narco con el ejército, sino aquí la identidad es un papel fundamental. ¿Por qué? Porque supongamos en los barrios. En un barrio, un muchachito que convive y tiene vida barrial y hay una serie de valores que están ahí compartidos, es un muchacho que difícilmente se va por otros rumbos, ¿sí? Entonces el patrimonio tiene un papel muy importante, tan importante que recuerden ustedes, cuando llegan los conquistadores, lo primero que hacen es destruir el patrimonio construido. Entonces para nosotros el patrimonio, y bueno, si para mí no fuera importante, pues no estuviera en esta posición que estoy actualmente, porque pues yo provengo de la universidad. Cuando me invitaron, yo le doy las gracias al director general, a Diego Prieto. El anterior director le decían que renunciara y no quería renunciar, y el último día le dijo, le prendí unas veladoras a la Virgen de Guadalupe para que cambiaras de opinión y que me dejaras continuar aquí al frente. Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí, si tú consideras que el trabajo que estoy haciendo no es bueno, me pides la renuncia, inmediatamente te la doy. No creas que no te voy a pedir que le ponga las veladoras, le dije. Sí, o sea, yo creo que pues si venimos es para hacer algo bien. O sea, toda mi vida he estado en la universidad luchando por la defensa del patrimonio. Y bueno, esta es una continuación de esto. O sea, para mí no es algo nuevo de llegar y decir agarro un puesto burocrático, sino aquí estoy, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque para mí el patrimonio es algo fundamental. Yo le apuesto, o sea, yo soy sinaloense y el libro que tengo de maestría es acerca del patrimonio urbano arquitectónico del 17 al 19, todo Sinaloa. Y soy orgullosamente sinaloense y el patrimonio para mí es un elemento identitario y por eso es que lo defiendo también, ¿sí? En el Gobierno de Sinaloa cumplimos llevando bienestar a cada rincón del estado. Conoce nuestros compromisos cumplidos en sinaloa.gov.mx/compromisos cumplidos. Estamos dignificando la calidad de vida de miles de sinaloenses con obras y acciones con sentido social. Sinaloa, Gobierno con sentido social. Muy bien, doctor Chiquete. Doctor, hay una serie de puntos aquí en Mazatlán donde, bueno, en términos generales, tuvimos la fortuna de conservar parte del centro histórico, pero luego ha venido pasando lo de Taxco, donde pues se toma el recurso de decir vamos a hacer algo como lo del centro histórico y se empiezan a hacer caricaturas o se empieza a desvirtuar la arquitectura original. Y luego hay otros puntos que están, como la Casa del Marino, que están en disputa, quién la maneja, se debe destruir, se debe abrir paso al fuerte. ¿Cuál es su opinión en estos dos puntos? Sí, bueno, para empezar, las fincas desvirtuadas con propósitos turísticos. El patrimonio es una construcción social.
O sea, un edificio no es patrimonio simplemente por una declaratoria. O sea, eso es lo legal. Pero, por ejemplo, hay edificios que son patrimonio aun cuando no exista la declaratoria. O sea, es una construcción social, la ciudadanía, el ciudadano, y le da esa connotación de patrimonio que se complementa con la cuestión legal. Supongamos la Casa del Marino. Afortunadamente tiene una ficha de registro de Bellas Artes donde donde se reconoce como patrimonio artístico, y allí recomiendan consérvese, ¿sí? Pero si esta no existiera, fuera patrimonio, porque es parte de la identidad de los mazatlecos, independientemente de ese documento. Y, por ejemplo, nosotros aquí, si ustedes se meten a la prensa, van a ver Nabolato y los pitones o chimeneas no tienen declaratoria, pero resulta que son los elementos fundacionales de la ciudad. Y le entramos nosotros a la defensa. Hoy, afortunadamente, ya pues se van a conservar, y una parte de allí, o sea, hay una actitud diferente de los propietarios. Pero a mí me tocó estar en reuniones, en asambleas en el patio del ayuntamiento con cabildo y ciudadanos interesados allí, o sea, una reunión bastante abierta, y donde nosotros dijimos, nosotros estamos al frente aquí en la defensa de este patrimonio, y nos decían, pues, muéstranos el documento de declaratoria, ¿sí? Nosotros decíamos, aquí es la antigüedad que tiene el edificio, pero sobre todo que es un elemento simbólico, que es parte de la cultura del nabolatense, y hay un derecho humano que es el derecho a la cultura. Y por allí derechos humanos trabajamos conjuntamente, y hoy les podemos decir que vamos por muy buen camino. Parece que una parte se le va a ceder al ayuntamiento en Comodato, donde están las chimeneas y unos almacenes, y se conservan para la ciudad. Lo hicimos sin que existiera la declaratoria, sí, anterior. Pero allí nosotros nos fuimos sobre los valores identitarios y el derecho humano a la cultura. Aquí le apostamos con esto, ¿sí? A la ciudadanización en la defensa de la conservación del patrimonio. La tarea que tiene el INAH en la defensa del patrimonio es una tarea difícil. Te enfrentas muchas veces a los propios sacerdotes, muchas veces son los principales destructores, ¿sí? Y nosotros hemos tenido experiencias con algunos que hemos tenido roces, con otros una muy buena colaboración, o hemos sido, nos tratan de, traen problemas con los presidentes municipales y nos tratan de meter en el medio, ¿sí? Y es como si te estuvieras en una balacera cruzada, ¿sí? Pues, y decimos, no, o sea, allí nosotros asumimos una posición institucional, pero hay presidentes municipales, por ejemplo, que llegan y son los principales destructores del patrimonio, ¿sí? Y la ciudadanía los está denunciando, y hay un caso ahorita donde están duro la metralleta en ese municipio, ¿sí? Contra su autoridad, tirándole duro, ¿sí? En la prensa, en el WhatsApp, y uno de los principales reclamos es ese, la destrucción del patrimonio. Entonces, a eso le apostamos nosotros mucho, a la participación social en la defensa del patrimonio. Por eso, cuando Mario me dijo, lo invito a una reunión con el patronato, adelante, le dije, o sea, a nosotros nos interesa establecer vínculos y sumar esfuerzos para la conservación. Y esto implica entonces que cuando llegan y solicitan permiso, que están alterando la autenticidad del patrimonio,
tengamos la fuerza suficiente nosotros para detener ese tipo de proyectos. Entonces, por eso agradecemos nosotros la opinión de ustedes, el que ustedes levanten la voz ahora en la defensa de la Casa del Marino, es algo que a nosotros nos fortalece, no vamos solos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros a eso le apostamos y para eso a mí sí me preocupa mucho. Habrá otros funcionarios que les vale que les estén tirando y que los estén quemando. A mí sí me preocupa cuando proviene de organismos de la sociedad civil y que dejemos de tener credibilidad. Yo creo que aquí es muy importante porque al dejar de tener credibilidad perdemos fuerza, ¿sí? Y aquí es muy importante tener fuerza para defender el patrimonio. Entonces, en el caso de Mazatlán, esas alteraciones, etcétera, muchas veces se dan porque definitivamente no podemos pararlas, pero de allí a la posición de estar en contra de ellas, evidentemente estamos en contra de ellas, ¿sí? Sí, muy bien, doctor. La verdad es que es una buena noticia que exista ya un patronato que encabeza la esposa del gobernador y a la que se sumó es el patronato de marinos que durante años han defendido esta Casa del Marino. Hay un proyecto ejecutivo que es el que vamos a presentarle cuando estemos por aquí en una reunión en Mazatlán para preservar la Casa del Marino. Son buenas noticias, parece ser que esto ya es cosa juzgada, la Casa del Marino no se tumba, no se derrumba, vamos a mantenerla por ahí. Este año se conmemora el 80 aniversario del INA, les decía al principio, y el 489 aniversario de la fundación de Culiacán. Por cierto, imprecisa la fundación de Mazatlán, este año cumple el puerto 183 años del primer ayuntamiento. Fue en 1837. El año pasado solo ameritó un billete de la Lotería Nacional y ningún festejo más. Esperamos que se retome este hecho histórico, ya que no tenemos una fecha de fundación, para que, bueno, pues también los mazatlecos tengamos nuestra celebración. Vamos a regresar con ese y otros temas con el doctor Servando Rojo Quintero. Pero le damos nuevamente la bienvenida a Enrique Aguilar Talamantes, el Kiki Aguilar para los amigos. Es toda una leyenda en la historia de la música en México. Con más de 50 años de trayectoria, recientemente fue homenajeado en la ciudad de Tijuana, junto a otros músicos de la época de los 60s y de los 70s. La Enciclopedia del Rock Mexicano le entregó medalla de reconocimiento por sus 50 años de carrera. Es músico y compositor y cantante. Participó en la fundación de los Estucas, uno de los grupos favoritos del México de los 70s. ¿Quién no bailó con los Estucas y pasó una noche memorable con ellos? Sus hijos, John Aguilar y Enrique Aguilar, heredaron la vena artística del padre. También son compositores. De hobby, me dice Kiki, ellos tienen otras profesiones, pero también varios músicos profesionales ya les han grabado temas. Actualmente Kiki reside en la ciudad de Denver, Colorado, después de 25 años de estar en Mazatlán. Gracias por acompañarnos, Kiki. Ha sido todo un gran viaje de vida, sin duda, en estos 50 años de trabajo musical. Eras un adolescente cuando llegaste a Tijuana, cuéntanos. No, y sí que ha sido una aventura bonita. Un placer saludarles a todos. ¿Cómo están? Bueno, como dices tú, me he pasado la vida yo trabajando en la música. Ha sido mi forma de vivir y la he pasado de maravilla. No hay queja hasta ahorita. Y yo seguiría hasta el final de mi vida, seguiría en la música. Me han ofrecido así cambiar de oficio, pero jamás lo voy a hacer. Entonces sí, gracias por invitarme, con un saludo para todos ustedes. Chiquete. Bueno, los recorridos históricos del Mauna Loa Choza, el Mauna Loa Boccaccio, el lobby del Hotel Holiday Inn. Oye, fue un suceso eso del lobby del Holiday Inn. Cuidado, fue una cosa que hasta en los jardines alrededor de la alberca ponían mesas para que la gente pudiera estar, porque se retracaban, y eso fue durante años y de lunes a domingo, llenísimo. Bueno, el Mauna Loa, olvídate, toda la gente ahí. Recuerdo que en todo el malecón, cuando ya no cabían, la gente se sentaba nada más a escuchar en la barda del malecón, ¿no? Y ahí hacían sus pachangas también.
cuando salíamos a tocar, juntos nos íbamos todos a lo que eran los comales, no sé si exista todavía. Sí, no, ya no, ya no. Sí. Nos íbamos toda la raza y pues nosotros, los músicos, juntos, todos caminando. En esos tiempos se podía caminar, no sé ahora, no, con tranquilidad, y nos íbamos hasta los comales a comer ahí. Pero es una cosa tan hermosa eso del Mauna Loa, yo no sé por qué lo derrumbaron. Doctor, por la modernidad. Sí. Doctor, ¿tú fuiste rock and rollero? Hablando de eso. Me tocó la última etapa a mí. Estaba en la primaria de los 70, se refiere, ¿verdad? Sí, de los 70. Cuando... Me acuerdo muy bien de su cara, ¿eh? Por ahí debe haber andado. Sí. No convivimos, pero me acuerdo muy bien de usted. El Kiki grabó un disco, que me regaló, me hizo favor de regalar, el Tijuana All Stars. Ahí viene toda una historia de la música del rock and roll en español. Kiki, cuéntanos, en Tijuana, pues llegaste a cuántos años, 15 años, 16 años. Ese fue mi primer grabación, estamos hablando de 1962, por allá, ¿no? Cuando mira, lo que no te he platicado es que nosotros llegamos a Tijuana de un circo. Llegamos a Tijuana y decidimos ahí 3 de los que trabajábamos en el circo a quedarnos ahí en Tijuana y armar una bandita, y la armamos y empezamos a trabajar en los bares de la Avenida Revolución, ¿no? En ese tiempo nos llamamos los Jumping Beans. Luego en alguna ocasión decidimos cambiar el nombre y en una rifa que hicimos ahí, un sorteo, quedó el nombre de Stukas, a causa de que yo tenía un avioncito a escala, ¿no? De alemán, de los que volaban con gasolinita y con un hilo, no había remotos en ese tiempo, ¿no? Y ese fue el que ganó ese nombre que yo puse ahí, Stukas. Desde entonces fuimos los Stukas, todavía hasta el año 2000. Sí. El Kiki pues, ha tenido mucho éxito ahora en Estados Unidos, tocando salsa, ritmos tropicales, poniendo el ambiente. Vamos a ver una cápsula breve de lo que hace por allá y cómo se pone la gente por allá con la música de Kiki Aguilar. Adelante, David. Me sigue yendo bien. Sí. Adelante, David. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive, que los santos es pa' que vive, tu voluntad que convive, que todo el mundo te cante, coro, hágale coro, que los santos es pa' que vive. Oye, Kiki, ¿y cómo le hacen con eso en la pandemia? Vemos que todo el mundo está bailando ahí, ¿cómo los controles para evitar los contagios? Bueno, ese vídeo que estamos viendo es un poquito atrás de la pandemia, ¿no? Me supuse, supuse. Ahora, aunque seguimos tocando, ahora tenemos una barrera ahí, una barrera que no permite al público acercarse mucho a nosotros, y también las reglas de que no pueden bailar abrazados, muy juntos, y que tienen que tener una máscara, ¿no? Entonces, aunque seguimos tocando, pues la gente también, hasta eso que ha habido disciplina, y si lo entienden, entonces bailan separados, pero la pachanga sigue. La pachanga sigue, Chiquete. Ahora, el chiste es no dejar de bailar, el chiste es no dejar de oír la música. ¿Cómo van las tendencias, Kiki? Que la música tropical tuvo un gran auge con la época de la salsa, luego se desplazó un poco, pero se ha mantenido esto del trópico en el gusto no solo de Estados Unidos, sino de los europeos. ¿Qué fenómeno es este? La música tropical está y estará y jamás irá porque es un ritmo bailable, ¿no? Entonces han llegado pues la cumbia, para mí la cumbia es el ritmo que más se baila, ¿no? Pero luego llegó la salsa, que es un derivado del son cubano, y está también a nivel mundial. Ahorita lo que está arriba es la bachata, ¿no? Que es el bolero acelerado para mí, ¿no? Que Juan Luis Guerra comenzó ahí con Burbujas de Amor a hacerlo internacional, y ahora la bachata es número 1 entre los ritmos tropicales de República Dominicana.
En el Gobierno de Sinaloa cumplimos llevando bienestar a cada rincón del estado. Conoce nuestros compromisos cumplidos en sinaloa.gov.mx/compromisos cumplidos. Estamos dignificando la calidad de vida de miles de sinaloenses con obras y acciones con sentido social. Sinaloa, Gobierno con sentido social. Y luego viene el pleito ahí con las tendencias estas de los nuevos bailes, del perreo y todo eso. Bueno, es un fenómeno que pensábamos que iba a desaparecer en algunos meses, pero jamás. Al contrario, se está haciendo más grande, ¿no? Y han surgido muchos artistas colombianos, boricuas principalmente, que están ahorita hasta millonarios, están ya en poco tiempo, porque bueno, el público así es, ¿no? Lo aceptó y está vigente. Y luego el parecido, música, ¿no? El parecido con Oscar de León, pues también ayuda. Bueno, pues yo creo que sí ayuda, porque todo el mundo, Claro. Oscar de León y Oscar de León. Resulta que un día en un concierto de Oscar de León, pues yo, en mi ídolo, yo fui a verlo, ahí me puse enfrente lo más cerca que pude, y él se me quedaba viendo. Pero como la gente local ya me conoce, entonces pues me agarraron, me llevaron al centro de la pista y Oscar brincó del escenario y bailamos juntos. La gente fue una locura, La gente, ¡guau! Viéndolos bailar a Oscar y a mí. Eso son unas cositas bonitas que me pasan. Claro que sí. Oiga, doctor, aunque existe un plan parcial del centro histórico, volviendo al tema que ya tocaron por ahí Chiquete y usted, pues hay el temor de los vecinos, particularmente los extranjeros, que vengan y nos construyan unas torres aquí en Olas Altas o en el centro histórico. Esperemos que no. Esperemos que no. Con ese argumento de redensificar la zona, generar empleo y tener recursos para el ayuntamiento. ¿Es esto posible, doctor? Porque no hay una definición muy clara de las alturas que deben de tener los edificios en esta zona del centro histórico. No, es que sí hay una definición, Okay. Sí hay una, e incluso las últimas tendencias en la cuestión de centros históricos que hablan de paisaje urbano, que implica no solamente los monumentos, sino las perspectivas que tú tienes, etcétera. Afortunadamente, ahorita, en este momento, nosotros no hemos tenido solicitudes de hacer ese tipo de edificios. Pero hay algo que yo quería también mencionarles. El caso de la Casa del Marino. Ayer me buscaron de gente del Ayuntamiento de Mazatlán. Ellos están interesados en que nos reunamos. La posición de ellos es que se conserva la Casa del Marino, ¿sí? Entonces, estuvimos platicando, viendo la casa, el fuerte y la Casa del Marino están en un solo lote, ¿sí? El fuerte es de la época del Porfiriato, 1890 me parece, algo así, y la Casa del Marino es 1946, pero al estar juntos y estar en un lote histórico también adquiere esa connotación, pero aparte la Casa del Marino es monumento histórico por las características estilísticas. Estamos hablando nosotros de una arquitectura neocolonial que se dio. Resulta que después del triunfo de la Revolución Mexicana empieza una búsqueda de lo nacional. Y así vemos nosotros, por ejemplo, la producción de Diego Rivera con el muralismo, del doctor Ad, que él veía la cuestión de los grandes paisajes de México. Y en arquitectura también hubo esa búsqueda. Entonces, la gran discusión fue hacia dónde se iba a encaminar el país. Si retomábamos nosotros lo prehispánico o lo colonial. Y hubo una tercera posición que decía, vayámonos hacia la arquitectura moderna. Bueno, dentro de esa vertiente de los que sostenían que había que retomar lo colonial, porque finalmente nosotros éramos mestizos, los que eran los indigenistas decían, pues nuestras raíces son indígenas y la arquitectura debe responder a esto.
Pues así hubo arquitectos, por ejemplo, en la Ciudad de México, Carlos Obregón Santacilia, con la Escuela Juárez, unos hospitales, etcétera. Y esta corriente en México se desarrolló a nivel nacional. Y un ejemplo de eso es la Casa del Marino, que es neocolonial. Entonces, es parte de la historia del país y de la ciudad. Y claro que tiene interés histórico. Cuando llegan y te dicen es una casa que no tiene ningún interés, algunos piensan que solamente las que son antes de 1900, no. Recordemos nosotros, hay un concepto que le llama, que te dice la ciudad es un palimpsesto. Es decir, están las capas allí de las diferentes etapas que va transcurriendo la ciudad. Y es como un libro donde está la historia en los espacios. Entonces, por eso es necesario, por eso es que te hablan de la memoria histórica de la ciudad. Y la Casa del Marino es parte de la memoria histórica de la ciudad de Mazatlán. Y es parte de la identidad del mazatleco también. Por tanto, es un edificio que tiene todas las características para conservarse tal cual lo dijo Bellas Artes. Y recuerden que Bellas Artes pertenece a la Secretaría de Cultura, nosotros también somos Secretaría de Cultura, y nosotros respetamos y apoyamos lo que esta dependencia dictaminó, ¿sí? Y afortunadamente el ayuntamiento está por la misma tónica, de acuerdo a lo que ayer nos expresó Luis Alfonso, creo que se llama el abogado. Guillermo. Otro es el dinero, doctor, porque pues está muy deteriorado el edificio. Hubo un estudio que decía que era mucho más barato construir uno nuevo que rescatar el que está ahorita, que incluso se llegó a considerar peligroso, porque pues las condiciones en que está de abandono ya no permiten su reutilización. También esto habría que ver si es viable o si la vamos a tener ahí nada más encajonada como ha estado en los últimos 15 años. Bueno, miren, yo pienso que debe de haber toda una gestión para ir y trabajándola por etapas. Lo primero que hay que hacer con ese edificio es reestructurarlo, ¿sí? Trabajar la estructura para que el edificio no corra ningún riesgo. De que se puede conservar, ¿sí? Sí, claro. Ahora, con el argumento de que significa un riesgo, pues nosotros hemos tenido que estar enfrentándonos en ocasiones a los dictámenes de algunas dependencias, sobre todo municipales o del Estado, que te dicen, son un riesgo y derrúmbese. Ese fue el dictamen para Nabolato. Y se realizaron los estudios y allí están las chimeneas, ¿sí? Y ya están reforzadas. Entonces, sí es posible conservarlo. Aquí ya va a ser cuestión ya de que entren ya pues gente, expertos en estructuras, etcétera, para ser ya especialistas en esta materia, para diagnosticar y empezar a decir esto es lo que hay que hacer primero, ¿sí? Pero incluso yo les comentaba, nos acompañó una persona allí, un ingeniero doctor en estructuras, llegó y dijo, esto perfectamente se puede rescatar, ¿sí? Claro, va a costar, pero así, bueno, pues con ese criterio de que es caro conservar tales edificios, pues cuántos no se hubieran ido, que son fundamentales para la historia de la nación. Empezando por la Catedral de la Ciudad de México, ¿cuánto ha costado evitar que se hunda de manera diferencial? Entonces, pues es un reto. O sea, yo creo que aquí ya los gobiernos estatales, municipales, pues empezar a gestionar recursos, creo que vale la pena, ¿sí? Sí, claro, incluso hubo ya un presupuesto aprobado de 25 millones, pero se detuvo con la pandemia. Hay que volver a reactivar este recurso, ojalá que se consiga. Vamos a regresar con el doctor más adelante para que nos platique los festejos del 80 aniversario de Lina. Y con Kiki Aguilar podemos platicar de todo, de cine, de música, de todo. Sin duda de política también. De política. Cuidado, él estuvo cerca con... por un lado. Pues ese es el especialista, por eso. Estuvo cerca de su hermano Rafael Aguilar Talamates, quien fue fundador del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del que fue candidato a la presidencia de la República en 1994.
en las tertulias, me ha platicado el Kiki, familiares de ellos, decían que su hermano fue el que jaló a Andrés Manuel López Obrador a la izquierda. ¿Es cierto esto, mi querido Kiki? Pues eso comentan. Sabes bien que yo estuve un poco separado de la familia Aguilar Talamantes, porque yo estuve trabajando en un circo y eso. Pero eso es lo que comenta mi familia, los que viven en México, en el DF. ¿No? Que sí, que pues eran muy cercanos. A mí me tocó en alguna ocasión estar cerca también ahí en sus comidas que hacían y eso. Pero bueno, nunca me he metido en la política y menos de izquierda, la verdad. Yo soy capitalista. Sí. Aunque en alguna ocasión, cuando las campañas, que yo, acuérdense que yo vendía anuncios de Mazatlán, de radio, de televisión y eso, y a mí me encargaban hacer jingles, los hice para el PRI, los hice para el PAN, y cuando empecé a hacerlos para ese partido, no me acuerdo cómo se llamaba el partido, Frente Cardenista, creo. Nacional. Ahí ya me acusaron de comunista. No me dijeron nada cuando lo hacía para el PRI, no me dijeron nada cuando lo hacía para el PAN, pero cuando lo hice para el partido ese que ellos me contrataron, me empezaron a acusar. Oh, pues como no, pues su hermano es comunista. No soy, ni seré jamás. Bueno, es que estaba empezando la diversidad. Sí, hay que recordar que sí. la Esa gente es la no veía. pues, ¿no? Así es. Esa es la democracia. Inclusive, bueno, te comento que le pregunté a una de mis sobrinas, hijas de mi hermano, ¿qué pensaría? Mi hermano falleció hace 3 años. ¿No? Sí. ¿Qué pensaría tu papá ahora que ganó López Obrador? Y su contratación fue perfecta. Pensaría que así es la democracia. A mí me pareció muy buena respuesta. Sí, por supuesto. Sí. Porque hay diversidad ahora. Al margen de esto, pues tú has sido una gente muy metida en las cuestiones sociales. Tú, pues como músico que convivía con grandes grupos, grandes corrientes de la población, pues sabía lo que estaba pasando, lo que a la gente le dolía, lo que a la gente le indignaba. Entonces no puedes permanecer al margen, aunque digas que eres capitalista y todo ese rollo. Sí, yo creo que tienes que tener, como sabemos que los que te conocemos, que tienes una idea política muy, muy definida. Así es. Sí, siempre me ha preocupado lo que pasa. Y he estado siempre haciendo mis propias conclusiones, pero procuro no meterme mucho, aunque inclusive me invitaron a diputaciones en Mazatlán, a nivel nacional. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo soy músico, ese es mi oficio, ¿no? De eso he vivido y sobrevivido en muchas ocasiones, pero aquí estoy. No cambiaré mi música por nada. Sí, estoy viendo siempre. Estoy siempre viendo, observando lo que está pasando en el país, en las ciudades, en Mazatlán principalmente, por supuesto. Yo tengo mi familia ahí, son marinos, por eso me interesa tanto lo de la Casa del Marino. Mi papá, que fue marino también y cabo de la Marina en Mazatlán, él cuando yo llevaba a pasear ya mayor, veía la Casa del Marino y casi se le salían las lágrimas, ¿entiendes? Porque decía, ¡ay, mi casa!, ¿no? Lo mismo cuando lo paseaba por el cañón, se abrazaba del cañón, ¡oh, mi cañón! Mi papá falleció a 94 años, entonces él tuvo una época en Mazatlán muy buena, en la que él hasta durmió en la Casa del Marino, según me comentó. Muy bien, Kiki. Oye, Kiki, otro tema también interesante. Denver, Colorado, fue el primer estado que regularizó el uso de la marihuana recreativa. Ya tiene varios años con eso. ¿Cómo ha ido ahí la violencia, la situación social en este tema con la normalización del uso de la marihuana? Bueno, sucedió un fenómeno desde que ¿cómo se dice? La legalizaron. La legalizaron, pues empezó a llegar gente de todos los estados aquí, ¿me entiendes? De todos los estados, algunos por el motivo medicinal, otros por drogarse, pero sí se llenó de gente de otros estados. Entonces, lo que sucede ahora es que así como hay taquerías en Mazatlán en cada esquina, pues aquí hay puestecitos de venta de
de todos los productos de la marihuana, ¿no? Como son pasteles, sodas, dulces y bueno, la hierba también permitida, ¿no? Para los que la consumen. También, sí, no, hombre, se celebra cada año, ¿no? Lo celebran en un parque, en el Parque Central. Y tú puedes ver con una nube arriba, ¿me entiendes? De toda esa gente. La gente celebrando, imagínate nomás. Pero bueno, es un negociazo. Yo recuerdo que en alguna ocasión el presidente Fox propuso que se legalizara la marihuana y todo el mundo, hasta ahora, lo han tildado de loco. Pero mira qué negociazo se está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Ya muchos estados ya la legalizaron también, entonces en partes, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues es un acierto, es una hierba medicinal como hay muchas, ¿no? Entonces debe tomarse en cuenta su legalización, que además va a bajar mucho el crimen. Pues ese el problema con eso, Kiki, es que Fox la propuso cuando ya no era presidente, cuando ya no podía hacer algo en favor. Bueno, igual que Zedillo y Álvaro Uribe de Colombia, que ya que dejaron el poder dijeron, no hombre, tenemos que aprobarla porque la persecución no funciona. Pero mientras tuvieron el poder en la mano, ahí quisieron echarse el paquete encima. Así es. Pues sí, hay un contrasentido en México. Sí, pero hay tiempo todavía, Mario. Hay tiempo todavía. Digo, están a tiempo de legalizarla, administrarla de manera que sea un buen negocio. ¿Me entiendes? Al fin y al cabo, ya se descubrió que no es mala. Mira, te voy a platicar algo. A mí me tocó, te comenté un día, Mario, que yo soy ayudante de un corresponsal de CNN, ¿no? Soy ayudante, si le cargo pues todos los tilicheros, ¿no? Y le pongo el micrófono y así. Entonces, un día hicimos, y es un vídeo que está, creo, en YouTube. Hicimos un reportaje sobre la marihuana y trajeron un niño de Argentina, ¿me entiendes? Un niño que tenía problemas de movilización y todo eso, muy avanzado en epilepsia, y el programa lo hicimos en la ciudad de Colorado Springs, aquí en Colorado, ¿me entiendes? Y ahí este señor y la mamá del niño llevaron una muestra de ese líquido, fue al principio de la legalización, y llevaron una muestra de aceitito, y me consta que el niño le pegó el ataque epiléptico y le pusieron como 3 gotitas en la lengua aquí, no duró ni 5 minutos y se repuso el niño. Probablemente puedas tú encontrar ese programa, porque fue para la televisión chilena y argentina, el área de ahí, ¿no? Y entonces pues se consta ya en diferentes cosas que la marihuana no es lo que fue, ¿no? Una cosa que prohibidísima, que además está llena la cárcel de gente que nomás la ha consumido, ¿me entiendes? En cantidades pequeñas. Entonces, ¿qué caso tiene de toda esa gente ahí cuando ya se está legalizando? ¿No? Mejor hagan algo, ¿no? Hagan algo para que la marihuana ya se abra, pues, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay un contrasentido en este tema en México, Kiki, doctor Chiquete. La Ley General de Salud permite el uso de todas las drogas. Tú puedes consumir todas las drogas habidas y por haber, según la Ley General de Salud, con las cantidades que especifica la ley. Pero lo que no está permitido, lo que es un contrasentido jurídico, es que no la puedes adquirir, ni sembrar, ni producir, ¿no? Entonces ahí es donde viene la cadena del tráfico, ¿no? Ahí hay un contrasentido jurídico. Es como una trampa, más o menos. Exactamente, te permiten consumir algo que está prohibido, ¿no? Entonces digo, pues ahí tendría que arreglar ese tema, ¿no? Por eso las cárceles están llenas de gente que no tiene por qué estar ahí. Así es. Y consumiendo aparte ingresos del erario, porque tiene que darle de comer y todo. Pues sí, la marihuana genera miles de millones de impuestos a estados como Colorado, como en todos los que hablan. Y sí. Sí, miles de millones. Antes de regresar con el doctor Servando Rojo Quintero,
para que nos platique sobre las celebraciones que tienen en puerta. Vamos a rendirle un breve homenaje a todos estos integrantes del Tijuana All Stars. Vamos a escuchar esta canción Stand By Me, en la que participa, por supuesto, nuestro querido amigo Enrique Kiki Aguilar. Adelante, David. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. In the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Yeah. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. Oh, I will cry, when I will cry. Oh, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand by me, yeah. Si tú me necesitas, I will stand by you. Whoa. Stand by you. If you stand, won't you stand by me? Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Stand by me. Darling, won't you stand by me? Stand by me. Stand by me. Oh, darling. Stand by me. Oh, baby. Stand by me. Stand by me. Oh, won't you stand by me? Oh, won't you stand by my side? I'll be alright if you stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Quédate conmigo, baby. Vuelve a mí.
Oiga, doctor, pues están de manteles largos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué están preparando? ¿Qué vamos a ver con esta celebración y también con la Fundación de Culiacán, que tienen un amplio programa